Bien, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bien, señor secretario. Cuenta. Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Se han recibido los siguientes oficios, 3 del Ministerio Público. Con el primero envía información requerida en la glosa número 05, la partida Ministerio Público de la Ley 21.125. En ella entrega una síntesis de los casos ingresados desglosados por región, comuna y fiscal, indicando la tasa de despacho, tasa de judicialización, distinguiendo entre suspensión condicional del procedimiento y sentencia definitiva, explicitando el número de sentencias aprobatoria y condenatoria y el número de archivos provisionales, tiempo promedio de tramitación de los casos y número de víctimas afectadas. Además, y en los mismos términos, se remite una síntesis sobre la especie y valores incautados en causas criminales donde intervenga el Ministerio Público y se encuentran a su cargo con señalamiento del monto y destino. Con un segundo remite también información requerida por la Ley de Presupuesto. En ella se individualizan las metas institucionales fijadas para el año 2019 con la descripción de su contenido, resultado e índice de cumplimiento. Y con el tercero, también referido a obligaciones de carácter presupuestario, se comunica el detalle de gastos efectuados, operatividad, estado de funcionamiento y grado de interoperabilidad del Banco Unificado de Datos, a que se refiere el artículo 11 de la Ley número 20.931. También se han recibido las siguientes comunicaciones de la jefa de gabinete de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, señora María Luisa Montenegro, mediante el cual solicita que la mencionada Defensoría sea oída por la Comisión cuando se estudie el proyecto de ley sobre reforma integral del sistema de adopción en Chile. Es un proyecto que llegó de la Cámara de Diputados. Finalmente, del abogado señor Ciro Colombara, mediante la cual acompaña una resolución del fiscal nacional en la que rechaza la denuncia administrativa por responsabilidad disciplinaria por filtración de antecedentes reservados de la investigación penal en la que el mencionado abogado representa al Senado. Ese documento se hará llegar a las oficinas de sus señorías para su conocimiento. Asimismo, se excusa de asistir a la sesión del día de mañana, miércoles 5 de junio, por tener un viaje programado con antelación. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Que pasen los asesores entonces? Ya. Señor ministro. Presidente, antes de entrar a los temas de la agenda, de la orden del día, se va a dar cuenta hoy día del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores. Ese proyecto en la Cámara de Diputados agregó el efecto retroactivo. Y por lo que hemos podido conversar con el senador Quintana, el presidente del Senado, y esto es lo que quería conversar con ustedes, a pesar de que se va a dar cuenta hoy día, entiendo que el Ejecutivo le está dando, no sé si discusión inmediata o a lo menos suma urgencia, para que se viera mañana en la comisión, y entiendo que la voluntad, y esto es lo que quiero conversar, es que lo rechazaría la comisión para constituir una comisión mixta. Pero tengo que ir a la sala, ¿no? Para que eso ocurra, entonces, si lo rechaza la comisión en la mañana, va a la sala en la tarde, y ahí permite eso constituir la comisión mixta para que lo antes posible se pueda despachar el proyecto. Señor ¿Es correcta secretario. esta información? Sí. A ver. Señor presidente, señores senadores, en la mañana del día de hoy la Secretaría recibió la información de que la sala del Senado lo vería en tercer trámite sin informe de la comisión, con el objeto de, eventualmente, si así lo considera la sala, lo rechace directamente la sala del Senado y pase para que vuelva directamente a comisión mixta. Esa es la información que ha recibido hoy día en la mañana la Secretaría, pero ¿es eso así? No sé. Alfonso. Para ser riguroso en los planteamientos, y yo ayer, estando en la Comisión de Constitución, suspendimos 15 minutos y estábamos como mesa reunidos con el ministro Blumel. La coordinación legislativa planteó estas inquietudes, ministro, de
cómo avanzamos. La comisión acá fijó una posición, se reconoce que dimos un esfuerzo jurídico, político, de flexibilidad, o sea, hicimos, yo creo, un proceso bien acucioso desde el punto de vista de la construcción de una solución favorable. Cuando yo volví se lo planteé al presidente Arboe en la misma situación y me manifestó: Alfonso, déjame pensarlo, no quiero apurar el tema, quiero ser transparente en eso, lo que me señalaba Felipe, no sé por qué ahora qué le habrá pasado. Entonces, yo al menos en lo personal y como bancada, la mejor disposición, vamos a sostener la posición que discutimos acá, que fue bien concordada, la mejor disposición, pero hago esta referencia que a mí me tocó ayer esa doble situación, Comisión de Constitución, suspensión. ¿Pero resolvieron en la coordinación hacer lo que dice el secretario? Sí, pero yo creo que eso pasa también por la opinión del presidente de nuestra presidente titular de la comisión. Entonces, quiero señalar eso, no sé si tú lo habrás conversado con él, Pancho, pero eso fue lo que me dijo a las 6:20 que volví de la reunión, para no tener inconveniente, porque me imagino que mañana le va a tocar presidir a él o esa situación. Bueno, Felipe llega luego, viene un poco atrasado, pero llega. Sí, queda pendiente, yo creo, para ver cuál es la opinión del presidente de la comisión. Aunque a mí personalmente me suena un poquito, no sé, un poquito violento, porque esto viene a tercer trámite y técnicamente debería pasar a la sala, no a la comisión, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde. Pero ¿ese es el trámite habitual? Sí. Claro, el trámite reglamentario. Presidente, efectivamente, no se requiere de informe de la comisión cuando se trata del tercer trámite, pero la sala lo puede pedir y eso es lo que se ve caso a caso. Yo lo que sugiero es que si la voluntad de la comisión es de que vaya mixta, no es necesario que venga y se resuelva hoy día en la sala, pero eso resuelvan ustedes. Andrés. Perdón. No, es que lo que pasa es lo siguiente, si el procedimiento es que no pasa por la comisión, entonces ya está. Pero la sala puede pedir. Sí, señor secretario. Sí, como bien señala. Sí, el problema que yo veo es que nosotros aquí en la tramitación del proyecto, yo creo que hicimos un trabajo, como dice Alfonso, muy minucioso, muy riguroso. El tema es que la Cámara le introdujo allá un argumento distinto al que nosotros vimos acá. Nunca vimos nosotros el tema de la Convención de los Derechos del Niño en que se fundamenta la decisión tomada por la Cámara. Entonces, no obstante que la Comisión haya tenido un predicamento, ¿quién me dice a mí que en la sala pudiera haber un predicamento distinto del resto de los senadores? Y entonces no diría yo que hago una apuesta de que simplemente se va a rechazar lo de la Cámara. Puede que la comisión, digamos, esté en eso, pero puede que se produzca ahí un debate, como sucede muchas veces, porque este es un tema de alta sensibilidad pública también. En que alguien diga, voy a rechazar esto, y a lo mejor tienes público, no sé. Yo creo que a mí me parece que una manera prudente sería que la comisión lo viera y ratificara, digamos, con argumentos, porque estamos en contra de eso. Pero si el gobierno estima ir directamente a la sala, bueno, yo hago un téngase presente, nomás que pudiera ser de que no sea tan claro eso, no sé. No sé, ministro, tal vez convérselo con el presidente de la Comisión de Constitución y veamos qué es lo mejor, digamos. Porque esto tiene una alta repercusión y entonces hagamos las cosas bien, digamos, no. Muy bien. Seguimos, señor secretario, le ofrezco entonces la palabra. Señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica. Hago presente a sus señorías que esta iniciativa ha sido estudiada en diversas sesiones por la Comisión
Y la comisión se encontraba examinando la indicación 120, artículo 100, página 149 del texto comparado, que introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales respecto de cuáles van a ser los tribunales llamados a resolver un conjunto de materias que dicen relación con la responsabilidad penal adolescente. Y se producía una importante innovación respecto del texto aprobado en general por la indicación número 120 presentada por el Ejecutivo. Página 149 del texto comparado, 149 y 150 del texto comparado. La Comisión, antes de resolver sobre esta materia, determinó que se iba a consultar a la Corte Suprema, el parecer de la Corte Suprema, sobre esta disposición, porque venía introduciéndose una innovación significativa al texto aprobado en general, y es lo que corresponde de acuerdo con la ley orgánica, y además de otras disposiciones que también tenían el carácter de orgánico constitucional, porque afectaban de alguna manera las atribuciones de los tribunales de justicia. Ustedes tienen a su disposición en su carpeta el oficio recibido por la Secretaría de la Comisión respecto del parecer de la Corte Suprema en relación con las normas que fueron consultadas, que vuelvo a repetir, eran los artículos 27, 40, 41 permanente, que es el que estoy refiriendo, y el artículo 6º transitorio, que es el que regula la entrada en vigencia de estas disposiciones. Sin perjuicio de que las observaciones que tiene la Corte Suprema, el artículo 47 y 40 en su oportunidad y producto de la revisión final que se hará a sus disposiciones, corresponderá en esa oportunidad examinarla, dado que la Comisión se encontraba en el análisis del artículo 41, a juicio de la Secretaría sería importante que ustedes tuvieran conocimiento de la opinión de la Corte Suprema respecto de esas disposiciones. Si ustedes lo estiman a bien, yo podría leer la parte correspondiente para que tengan la opinión de la Corte Suprema respecto a esta materia. Hago presente a sus señorías también que el Ejecutivo también iba a examinar esas disposiciones e iba también a iniciar consultas respecto de otras normas que se plantearon en la última sesión que se vinculaban con estas disposiciones, que son atribuciones y nuevas tareas tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública, que hicieron presente algunas observaciones en esa oportunidad. Entiende la Secretaría que el Ejecutivo trabajó y ha hecho llegar una propuesta que también está que se les va a repartir ahora, es un documento que hemos recibido hace pocos minutos en la Secretaría, en que vienen nuevas sugerencias de disposiciones que debería, entiende la Secretaría, considerar la Comisión. Explicado este contexto, para que ustedes tengan todos los antecedentes y salvo mejor resolución de su señoría, la Secretaría propone que ustedes tengan a la vista primero las observaciones de la Corte Suprema y después podamos conocer el documento que ha elaborado el Ejecutivo, si les parece, para solucionar o traer nuevas propuestas en relación con alguno de los artículos aquí mencionados. Esa es la sugerencia de la Secretaría, señores senadores. En particular, en qué estado de tramitación se encontraba el proyecto de reinserción social juvenil. Habíamos indicado que habíamos quedado en el análisis de las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio que habían otras disposiciones referidas también a la Defensoría Penal Pública y al Ministerio Público que el Ejecutivo se había comprometido a examinar. Y se presente también, señor presidente, que se ha recibido un oficio de la Corte Suprema respecto de las normas que, por una consulta que le hizo la Comisión, respecto a la creación de estas salas especializadas a nivel de las Cortes. Y la Secretaría sugería conocer la opinión de la Corte Suprema respecto de estas disposiciones y después
tomar conocimiento en detalle de la propuesta nueva que hace algunos minutos ha hecho llegar el Ejecutivo respecto de varias disposiciones que no hemos alcanzado a examinar su contenido y estaba proponiendo ese método de trabajo a la Comisión, salvo mejor resolución de sus señorías. Muy bien, muchas gracias. Gracias, don Francisco. Muy bien, ¿se ofrece la palabra respecto a la propuesta de Secretaría? Muy bien, secretario. Bien, una breve explicación. En la página 149 vienen las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. El texto aprobado en general razonaba sobre la creación de unos juzgados especializados que verían juzgados de garantía de adolescentes, según una fórmula que es sustituida en la indicación 120 del Ejecutivo por salas especializadas, según los términos en que vienen planteados en ella. Al respecto de esta enmienda, la Corte Suprema, no tiene numeración las páginas, pero de atrás para adelante mejor, página, está como a la mitad del documento ya. Dice, claro, parte arriba, otro con asiento en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Otro con asiento en la comuna de San Bernardo. Eso parte arriba. Voy a partir la parte de abajo que empieza a mencionar las observaciones. Explica cuál era el texto aprobado en general y después cuáles son las enmiendas que se vienen presentando. Refiriéndose al texto aprobado en general, recuerda a la Corte Suprema que expresó su opinión desfavorable en relación a la creación de tribunales especializados, argumentando que su legitimidad se encuentra cuestionada en un Estado social y democrático de derecho, que en el derecho comparado los tribunales especiales solo se aceptan en forma excepcional cuando la Constitución los establece expresamente. En este sentido, se señaló que si al Poder Judicial se le asigna en forma exclusiva la facultad de conocer y resolver los conflictos jurídicos, esta debe necesariamente ir acompañada de unidad jurisdiccional. Por lo tanto, la creación de tribunales especiales se opone a los principios de independencia, imparcialidad, debilitan el equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y atomizan la actividad jurisdiccional. En esta opinión se agregó que los jueces se encuentran en perfectas condiciones de resolver toda clase de asuntos, pues cuentan con herramientas necesarias para instruirse sobre temas específicos si fuera necesario, informe de peritos, por ejemplo, y que el Poder Judicial podría perfectamente asumir la competencia de dicha materia. También formuló observaciones puntuales en relación al contenido de las disposiciones, sigue refiriéndose al texto aprobado en general. En primer lugar, advirtió que el artículo 46 que creaba estos tribunales no indicaba ni su competencia territorial ni material. En segundo lugar, atendido a que el proyecto no contemplaba la creación de una nueva infraestructura para el establecimiento de los tribunales, ni les asignaba una dotación especial, sino que ésta se obtendría de los ya existentes, llamó la atención acerca de la creación de tribunales sin contenido, que no contaban ni con jueces y funcionarios o infraestructura. Por último, destacó que el proyecto amenazaba el derecho al juez natural, toda vez que el tribunal encargado de conocer y juzgar quedaría creado con posterioridad a la comisión del delito o la ocurrencia del hecho a ser juzgado. Se declaró preferible la especialización funcional sobre la orgánica, pues permitiría una utilización más eficiente de los recursos al cumplir con los fines propuestos por el legislador y al mismo tiempo el personal se encontraría en condiciones de colaborar con el funcionamiento general del tribunal. En relación a la implementación de salas especializadas en determinados tribunales, el proyecto establecía un sistema de destinación de jueces y funcionarios, el mismo que se utilizaría para definir la dotación de los nuevos tribunales, radicando las respectivas cortes de apelaciones. En este aspecto, la Corte estimó que parecía más razonable que fuera el tribunal el que realizara esta asignación conforme a sus posibilidades. Por último, destacó que las modificaciones propuestas implicaban diversos gastos, ya fueran para la instalación de nuevos tribunales y la contratación de personal y su capacitación, pero no se señalaba cómo serían financiados estos aspectos. Octavo, y aquí entra la indicación que ha presentado el Ejecutivo. Una de las principales modificaciones experimentadas por la iniciativa es el cambio en la implementación de la especialización de la justicia penal juvenil, eliminándose la creación de nuevos tribunales, permaneciendo únicamente los dos niveles de especialización restantes, creación de salas y priorización de agendas, jornadas, días y salas. En la versión actual del proyecto de ley se contempla la siguiente estructura. Primero, la existencia de salas especializadas destinadas al conocimiento exclusivo de causas de responsabilidad penal adolescente según la siguiente distribución. Al menos una en el territorio jurisdiccional. Eso viene ahí explicado cómo es la indicación. Tercero, cuarto, quinto.
Y después de resumir cómo viene la propuesta de sindicación, a continuación señala, considerando noveno, se analizan pormenorizadamente las modificaciones sufridas en los artículos consultados. La modificación al artículo 41, que ese es el punto esencial. Leo más abajo. El artículo 41 contempla las siguientes modificaciones al Código Orgánico del Tribunal, lo resume. Comentarios. Paso a la consideración décima. Comentarios a esta parte del proyecto modificado. Las modificaciones introducidas al proyecto recogen en buena parte las observaciones efectuadas por la Corte Suprema, principalmente lo que dice relación con la eliminación de los tribunales de garantía adolescente. Asimismo, se siguió la idea de preferir la especialización funcional sobre la orgánica, lo que origina que la especialización de los actores de justicia se exprese en la existencia de salas exclusivamente abocadas a materia de responsabilidad penal adolescente en algunos tribunales. No obstante, persisten algunas cuestiones que no fueron consideradas en esta nueva versión del proyecto. La más importante de ellas se refiere a la ausencia de financiamiento para la implementación de la reforma en todo lo referido a la capacitación de jueces y funcionarios que se desempeñarán en las salas especializadas y en general en el conocimiento de estas causas. Esta situación resulta particularmente relevante atendido al gran número de personas que deberían acceder a esta capacitación, ya sea precisamente de acuerdo a lo estipulado en la propuesta legal o potencialmente en caso de que las Cortes decidan hacer uso de sus facultades para agregar jueces o salas que conozcan estas materias, y al hecho de que estos cursos de formación y perfeccionamiento son impartidos por la Academia Judicial, organismo externo al Poder Judicial. Otra observación que no fue considerada fue la relativa a que la organización y decisiones sobre la integración de las salas especializadas sea efectuada por los propios tribunales y no por las Cortes de Apelaciones. Junto con lo anterior, del análisis del nuevo articulado de la ley surgen otras interrogantes. La primera de ellas se refiere a la falta de una definición normativa del concepto de sala. En efecto, el Código Orgánico de Tribunales no alude al término sala en la regulación aplicable a los tribunales de primera instancia, por lo que hasta el momento se ha aplicado su sentido natural y obvio, entendiendo que se trata de aquel espacio físico en el que se desarrollan las audiencias. No obstante, del contenido de la propuesta pareciera que la acepción de sala que en ella se utiliza excede de dicho significado, pues se trataría de una unidad a la que se le asigna una determinada competencia. En consecuencia, para asegurar una correcta implementación de la propuesta, resultaría recomendable que el proyecto de ley se haga cargo de esta circunstancia incorporando una definición normativa del concepto. Asimismo, el proyecto no aclara del todo cómo operará la competencia de los tribunales cuando un mismo procedimiento se siga contra personas menores y mayores de edad. En efecto, el artículo 28 de la Ley 20.084 modificado regula esta situación, estableciendo que en este caso será aplicable lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal, que otorga la facultad al fiscal que dirige la investigación de agrupar o separar investigaciones. Continúa esta disposición señalando que, en todo caso, debiera conocer el asunto el juzgado o tribunal que ejerciere competencia en materia penal adolescente. Sin embargo, esta disposición es insuficiente por diversas razones. En primer lugar, debido a que la agrupación o separación de investigación es una decisión facultativa del ente investigador y no puede ser el mecanismo decisivo para determinar la competencia. En segundo lugar, la regulación establecida en esta disposición resulta incompatible con la regulación establecida en los artículos 29 bis nuevo de la Ley 20.084 y 16 bis nuevo del Código Orgánico de Tribunales, pues si de estas normas interpretamos que la competencia de las salas especializadas para conocer de asuntos relacionados con la responsabilidad penal adolescente es exclusiva, no se entiende cómo esta sala, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20.084 debe conocer de la causa, podría intervenir también en el enjuiciamiento de los adultos perseguidos en ella. Vinculado con lo anterior, se advierte que el proyecto no establece con claridad si los jueces de garantía destinados a las salas especializadas tendrán competencia excluyente en estas materias, es decir, si podrán o no abocarse también al conocimiento de causas de adultos mientras dure su destinación.
Ello resulta particularmente relevante para los efectos de determinar la proporción de ingresos de causas que les corresponderán a los jueces que sean destinados a estas salas en relación con los otros jueces de la jurisdicción penal de garantía, a objeto de mirar una distribución equitativa de la carga de trabajo y apreciar si la cantidad de magistrados que debiesen destinarse como mínimo a esta labor, de manera exclusiva, no generará una capacidad ociosa o una posible sobrecarga no deseada. Por otra parte, el proyecto de ley tampoco se hace cargo de señalar cuántos jueces deben destinarse a las salas de especializadas que operarán en los juzgados de garantía de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y Temuco. Esta determinación es relevante, puesto que si la decisión acerca de qué tribunales contarán con salas especializadas y cuáles no se basó en un estudio de las cargas de trabajo de cada uno de ellos, parece importante que esta información se refleje en el proyecto para orientar de mejor forma a los órganos encargados de la eventual implementación de esta iniciativa. Eso, hasta ahí viene hasta el artículo 41 que estábamos viendo, lo que informa la Corte Suprema. Bien. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy breve, le voy a pedir que en algunos aspectos más de detalle se refieran quienes han estado trabajando este tema en forma particular. Quiero por lo menos destacar algo positivo. Ya acoge el planteamiento de que ya no hay salas especializadas, sino que funciones dentro de las salas, que nos permite acercarnos en las posiciones que había manifestado originalmente la Corte. De manera que en la parte más estructural del proyecto hay sintonía. Hay 4 observaciones que las vamos a analizar. Una, respecto de mayores recursos para capacitación. No pareciera que esta sea una situación muy grande, porque no se trata de capacitar a todos los jueces, sino que solo a aquellos jueces que van a estar en el ámbito especializado, y nos parece que los recursos que tiene la Academia Judicial son suficientes. La Academia Judicial está bien fortalecida, tiene la capacidad para hacerse cargo de estos aspectos. Respecto a la definición de sala, nosotros entendemos que esta noción está en textos legales vigentes, por lo tanto no entendemos el sentido que le da a esto la Corte. Respecto al procedimiento conjunto de tratamiento de mayores y menores frente a los casos, hay un procedimiento que está establecido y que lo hemos visto. Y finalmente, respecto del tema de distribución del número de jueces por sala, respecto de ello, los propios tribunales tienen la competencia para hacer esa distribución. De manera que en términos generales yo no veo que las observaciones en lo fundamental sean obstáculo para seguir avanzando de la forma como lo hemos hecho. Pero quisiera pedir a Sebastián y al profesor Maldonado que pudieran precisar aún más estos conceptos que brevemente he abordado. Muy bien. Gracias, presidente. No, muy breve, como señala el ministro, básicamente en lo que se sostuvo, tal vez con un poquito más de detalle. En el tema del ítem capacitación, y lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, todo lo referido a la fase de implementación, donde se nombran los primeros jueces, que requiere una tarea mayor de diseño de programas, de contenido, de correlación con el resto de los actores institucionales, está previsto dentro del informe financiero, de modo tal que efectivamente lo único que requeriría, entre comillas, formación o capacitación es la renovación de las unidades jurisdiccionales en régimen. Y eso, evidentemente, la Academia Judicial cuenta con los recursos suficientes para ir capacitando en términos ordinarios. O sea, todo lo que es extraordinario, la puesta en marcha, está considerado en el informe financiero. Es muy probable que la unidad de estudio de la Corte no haya tenido la posibilidad de revisar el detalle, pero está dentro de los costos financiados para el proyecto. En relación a la posibilidad de que sean los propios tribunales los que resuelven la eventual ampliación de competencia, hay que tener en cuenta que son 3 los factores sobre los cuales se pueden ampliar la cobertura de los tribunales especializados: cantidad de salas, cantidad de jueces y, en la propuesta tal como estaba hasta este momento, territorios jurisdiccionales. Y la verdad que cualquiera de esas 3 materias, si uno lo analiza con un mínimo de
de propiedad requiere una decisión de marca mayor. O sea, ampliar la cantidad de jueces que integrarán una determinada sala, ampliar el territorio o ampliar la cantidad de salas requiere una decisión mayor y nosotros entendemos que en general, en principio, estaba bien la propuesta original, sin perjuicio de que hemos modificado en parte estos 3 factores en la propuesta nueva que traemos el día de hoy a partir de las conversaciones que sostuvimos tanto por Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal. De modo que entendemos que ahí más bien habría que redistribuir estos 3 factores y no necesariamente bajarlo a nivel simplemente que sea el propio tribunal el que resuelva, por ejemplo, ampliar la cantidad de salas de las cuales va a disponer. Como señaló el ministro, la definición de sala está directamente consagrada en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 25.1. Dice: los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral o penal que se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones, en sala que consistirá en la organización y asistencia para la realización de audiencias. Es decir, se trata de un término definido legalmente. Nos llama la atención un poco que la Corte no lo haya advertido, siendo una regla que está vigente desde el inicio de la reforma procesal penal. ¿Qué pasa cuando hay adultos y menores? El texto de la ley es claro: si hay un juzgamiento de un menor adolescente por infracción a la ley 20.084, corresponde al tribunal especializado, y si hay acumulación de investigaciones respecto a los adultos, que es la regla que se abre la posibilidad de que la resuelva el Ministerio Público según necesidad de la investigación, evidentemente no se modifica por ello el tribunal competente en la medida que hay un adolescente involucrado, de modo tal que sigue siendo el mismo y no hay ninguna razón para pensar algo distinto. El tribunal que conoce de la causa por infracción adolescente. En la actualidad puede ser discutible, y yo creo que eso es lo que puede haber turbado un poco la atención de la unidad de estudio de la Corte, porque hoy día la regla general es que las causas se llevan en conjunto, sea que haya adulto o adolescente. Y uno puede plantearse la regla inicial de competencia, pero conforme a la propuesta que la Comisión aprobó, en principio se llevan separadas las investigaciones. Y salvo resolución del Ministerio Público por decisiones de investigación, se tramitan en conjunto. De modo tal que el tribunal que tiene competencia exclusiva para conocer el proceso adolescente deberá ser aquel que arrastra la causa de adulto, precisamente a partir de la norma que se aprobó. La confusión se puede generar hoy día. Y si eso es disfuncional, el Ministerio Público tiene las herramientas para desacumular. Y no hay ningún problema en que eso opere de esa forma. Sobre la exclusividad, entendemos que algunas de las disposiciones podían plantear la duda efectivamente de que los jueces integraran solo, de manera exclusiva, el tribunal, como lo hemos sostenido en general, que es la propuesta, y eso se nos hizo presente también durante este mes y fracción que estuvimos en conversaciones con las demás instituciones, y la propuesta que acabamos de hacer presente ratifica el mismo criterio. Es decir, si había algún punto de duda que le llamó la atención a la Corte, nosotros entendemos que con la nueva propuesta está siendo resuelto. Y por último, en relación a las visitas de centro, parece que el criterio de toda lógica es que el juez especializado en los lugares donde lo haya sea el que realiza la visita, y la verdad no vemos muy bien cuál es el problema de falta de comprensión. Lo que se dice la regla que estamos proponiendo es que en los lugares donde haya juez especializado será él el que realiza la visita. Y no nos queda muy claro qué es lo que no se entiende, digamos, de la normativa. Cuando la leamos probablemente vamos a poder ratificarlo. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, señores senadores. Muy bien. Respecto del... esto es la observación de la Corte respecto a un artículo puntual, digamos. La pregunta es la siguiente. Si nosotros seguimos avanzando en aquellos artículos que estaban pendientes a propósito de estas conversaciones, deberíamos hacernos cargo también del capítulo relativo al Ministerio Público. Respecto de eso, ¿qué hay? ¿Había una diferencia entre el Ministerio Público y el Ejecutivo? Eso viene ahora en las indicaciones que traen. ¿Los traen ustedes? Ah, perfecto, muy bien, muy bien. El aumento de... Ya, bien incorporado. Ya, ok, perfecto. Muy bien. Bien, respecto a este punto, ¿habría alguna duda? Secretario. La Secretaría tiene una duda respecto a que hay una innovación importante en materia de la formación de las salas. Solo para reiterar una inquietud que tenía la Secretaría en la última sesión que tuvimos. Hoy día, por ejemplo, la fijación de las salas respecto del funcionamiento de las Cortes es una materia que corresponde al legislador. Aquí se entregaría esa facultad a las Cortes de Apelaciones para crear una especie de salas. O sea, menciono el artículo 61 de
del Código Orgánico de Tribunales, donde dice las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, se dividirán en 2 salas. Las de tales otras regiones en 6 salas, otras en 5 salas. O sea, es competencia del legislador fijar eso. Aquí llama la atención a la Secretaría que esto es una competencia que el legislador le va a entregar a las Cortes para crear salas. O sea, se está desprendiendo de una atribución que tiene el legislador hoy día. Pueden haber buenas razones de fondo, de mérito. Solo llamo la atención sobre eso. Y segundo, un punto que también llama la atención a la Secretaría, es que al configurar esas competencias del ámbito competencial se va a quedar integrado por varios jueces esas salas, y esas salas esos jueces tienen una competencia territorial definida. La competencia de esas salas se va a extender a espacios territoriales que no tienen competencia esos jueces. Y a juicio de la Secretaría podría haber ahí un punto más que legal, como constitucional respecto de ese punto. Entonces, solo lo hago presente para que quede en la historia de la ley. El Ejecutivo puede tener una solución para ambos puntos, pero creo que es importante que se aclare para los efectos de la historia de la ley. Muy bien, muchas gracias. Sí, presidente. A ver, los factores... La propuesta original del Ejecutivo consideraba efectivamente la posibilidad de que el sistema fuera creciendo al alza, por llamarlo de alguna manera. O sea, si el volumen de causa se incrementaba, se establecían válvulas que permitían ir más allá de la especialización que estaba fijada por ley. Esa era la propuesta original. Es decir, nosotros entendemos que responsablemente, estas eran las aprehensiones iniciales del Poder Judicial, en aquellos lugares donde el volumen de carga de trabajo permitía especializar de forma exclusiva, lo asegurábamos como un piso y administrábamos válvulas para que este sistema pudiera ir increciendo. Y eso puede suponer aumentar cantidad de salas, aumentar territorio jurisdiccional en aquellos lugares en que estén las salas especializadas o aumentar la cantidad de jueces. Eso de alguna manera presenta algunos puntos críticos. En el ámbito del territorio jurisdiccional, nosotros habíamos considerado la posibilidad de incluirlo dentro de estas válvulas, tomando básicamente 2 experiencias. El Centro de Conocimiento de Controles de Detención, que opera en el Centro de Justicia, y el Centro de Medidas Cautelares, que opera en Tribunales de Familia. Ambas resoluciones adoptadas por autoacordado de la Corte Suprema, que por razones de eficiencia en la gestión de casos había concentrado competencia territorial de todo el Centro de Justicia de Santiago en determinadas salas o unidades con integración mixta de cada uno de los jueces que integraban resolución. De modo tal que nosotros entendíamos que a este respecto no existía mayor reparo, el autoacordado ha funcionado y técnicamente ha funcionado bien. Pero coincidimos con lo que acaba de señalar el secretario de que puede haber, si administramos este sistema en términos generales, algún reparo de constitucionalidad vinculado a la garantía de juez natural y de legalidad del tribunal, en cuanto a que el territorio tiene que estar fijado por ley. Y por ende, en esta nueva propuesta, el factor territorio lo estamos eliminando. No se puede ampliar por facultades discrecionales que están regladas el territorio jurisdiccional que va a ser competencia de los tribunales exclusivos, y eso lo estamos suprimiendo. En cuanto a la posibilidad de ampliar la cantidad de jueces, mantenemos la radicación de esa decisión en la Corte de Apelaciones, porque entendemos que es una decisión que supera el ámbito de competencia específico del tribunal. Y estamos hablando de cantidad de jueces que integran la sala, no de cantidad de jueces que se trasladan de un tribunal a otro, que de alguna manera es una materia distinta. Es decir, de los 12 jueces que integran un determinado tribunal, si están adscritos al funcionamiento de la sala 3 y la Corte ve que la carga de trabajo está aumentando, puede destinar un juez adicional, con la salvedad de que la gracia que tiene esta regla es que va a permitir una dedicación exclusiva y por ende no va a poder integrar el resto de la sala. Es una decisión trascendente, importante, que tiene que tener un grado de perdurabilidad. Y en cuanto a la posibilidad de ampliar la cantidad de salas, que nosotros entendemos que es lo que más puede generar impacto, y fue una de las materias que quedamos pendientes o que dejó pendiente el proyecto en la última sesión, nosotros lo que traemos en la nueva propuesta es el hecho de que esta decisión se pueda adoptar contando con un informe favorable de la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, o sea, es decir, una vez que hayamos analizado todas las implicancias que puede tener para el Ministerio Público, para la Defensoría Penal Pública, para el resto de las instituciones, y que esa decisión la adopte la Corte Suprema. Es decir, ampliación de jueces, Corte de Apelaciones, ampliación de salas, verificando los eventuales impactos en el resto de las instituciones, se sube a la Corte Suprema, y posibilidad de ampliación de territorio se suprime. Eso yo diría que es lo que se puede comentar. Ya, pero desde el punto de vista práctico, es correcto lo que señala el secretario en el sentido de que el legislador no va a ser el que cree la sala, sino va a ser la Corte Suprema en este caso.
El número de salas que funcionan para estos efectos dentro de un tribunal, si no están modificando la competencia. Claro, hoy día es el Código Orgánico el que establece, es decir, la ley, la que establece cuántas salas van a haber por cada corte. No, hoy día esa decisión es del comité de jueces. Ok. Hoy día esa decisión específica de dentro de un mismo territorio jurisdiccional, cuántas salas se dedican o cómo se distribuyen las causas, es una decisión del propio comité de jueces. Nosotros estamos subiendo a la Corte de Apelaciones. ¿Cómo se distribuyen? No, una cosa es la distribución de causas y otra cosa es la cantidad de salas. Es que la cantidad de salas no se modifica. La pregunta es cuántas de las salas de un tribunal se van a dedicar exclusivamente a esto. Perfecto. Y por ende, tiene razón el secretario, cuando se modifican las salas, tiene que hacerlo la ley. Pero acá no estamos modificando las salas, estamos modificando la distribución de las causas dentro de las salas. Okay. Y la cantidad de salas que se van a dedicar exclusivamente a RPA, que hoy día es una facultad del comité de jueces, nosotros entendemos que debe ser de una autoridad superior como la Corte de Apelaciones. Muy bien, muchas gracias. Señor Ministro. Presidente, complementando lo anterior, de hecho, hoy día hay muchas cortes de apelaciones que tienen una sola sala, pero que operan en dos. ¿Por qué? Porque es una forma de distribuir las causas entre los propios jueces. Nosotros estamos haciendo un estudio con la Corte de Apelaciones, con la Corte Suprema, en este sentido, y en la idea de ver cómo poder descongestionar algunas cortes que están muy sobrepasadas, pero que están funcionando hoy día, de hecho, en dos salas. ¿Por qué? Porque tienen una manera de asignar las causas y funcionan en la práctica así. No se crean nuevas salas por las cortes, pero sí funcionan en salas divididas por la forma de asignar y distribuir las causas. De manera que es una solución que existe en la práctica. Y aquí lo que se está haciendo es ver un modo que lo conversamos en su minuto, cómo poder generar la facultad de que los tribunales puedan ir generando salas nuevas en la medida que esto sea necesario, porque tampoco tenemos claridad en cuanto al número de salas que se puedan requerir. Por eso, lo que se buscó y el acuerdo nos hizo proponer esta redacción a que se refería Francisco Maldonado, que está en la página 6 de este documento, que señala que la Corte Suprema, ¿no?, con informe de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, es decir, con algún antecedente objetivo, va a poder autorizar la instalación de salas especializadas para poder avanzar en el abordaje de estos temas cuando esto sea necesario. Esto es lo que hace, tratando de compatibilizar en una disposición legal, en todo caso, la inquietud que plantea el secretario, pero con una solución efectiva. Me deja más preocupado el ministro, porque si me está planteando que la definición de la cantidad de salas es una definición legal, pero que en la práctica lo que está ocurriendo es que las Cortes están dividiendo las salas por mejor actuar. No voy a hacer juicio de valor respecto a si es bueno o es malo, digamos. Quiere decir que no tiene fundamento legal para hacerlo, digamos, pero lo están haciendo igual en la práctica, ¿no? Tenemos un problema. ¿Sí? Sí, presidente. Efectivamente, lo que pasa es que la realidad en algunas cortes, hay tres en particular, que están muy sobrepasadas y la forma que han tenido de trabajar es esta. El transformar esta realidad en salas, como correspondería, tiene un problema más que legal económico, porque tiene un costo muy significativo. Nosotros hemos evaluado el costo para crear una nueva sala es del orden de 600, 700 millones de pesos, $1 millón. Y son tres, y no es menor el costo. Pero es la realidad. Esto está funcionando así hace muchos años, en distintos lugares, y nosotros queremos regularizarlo, sin embargo, pasar de un estado a otro, como a propósito de una discusión referida a los abogados integrantes, tiene esta misma situación. Hay costos anexos que no son menores y que siempre finalmente son los que determinan, no siempre, pero son muy determinantes para tomar las decisiones de avanzar en una o en otra dirección. Lamentablemente esto es así, pero solamente lo mencionaba para constatar que de hecho funcionan hoy día así las Cortes. Senador Durresti. Presidente, sin perjuicio lo particular de esta solución, que creo que es una solución creativa para poder abordar adecuadamente la materia que nos atañe, a mí me preocupa que creo que hay un problema de fondo, ministro, en las Cortes de Apelaciones, en el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones. Yo creo que hay una asimetría tremenda en las cargas de trabajo.
Yo creo que hay cortes de apelaciones en que hay una cantidad de tiempo muerto, digamos, enorme. La cantidad de licencias, la cantidad de permisos, la cantidad de funciones no jurisdiccionales que se realizan en las cortes de apelaciones son brutales, 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 y lo digo con todas las letras. Y hay lugares en que las salas están atochadas de causa y en otras en que prácticamente se ven muy poco. Entonces, yo comparto que aquí no tenemos que avanzar en creación de más salas y más integrantes. Me parece bien la fórmula que aquí se señala, de ir formando salas para, además que vamos a ver cuántas causas de estas van a tener que verse, no vamos a tener salas especializadas. Lo que sí comparto, lo veíamos en el informe de la Corte Suprema, es la especialización. Yo creo que es bueno preparar a 1 o 2 ministros en cursos, en capacitación. Yo creo que eso nunca está de más, al contrario. Pero sería bueno que a propósito de esta ley no innováramos en un problema de fondo de las Cortes de Apelaciones y más bien pudiéramos enfrentarlo eso en alguna modernización de este estamento, y seguramente usted, ministro, tendrá decenas de otros requerimientos de los jueces asiento de corte o los que son de provincia, pero yo comparto el criterio de no incrementar, más bien especializar, dar esta facultad y más bien poder destinar algunos recursos en la línea de capacitación y especialización de los mismos para una mejor función, pero pendiente el tema de la estructura y funcionamiento de las cortes de apelaciones, mucha asimetría de funcionamiento y trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra observación? No. Francisco. Presidente, solo una mención específica. La facultad, para su tranquilidad, la facultad de crear sala extraordinaria de Corte de Apelaciones está arreglada en el Código Orgánico de manera excepcional, de modo tal que es una práctica que cuenta con sustento legal. Y volver a señalar que, de alguna manera, la creación de sala extraordinaria en Corte es distinta de la facultad de funcionamiento en sala en los juzgados. En el juzgado, la facultad radica en el comité de jueces y no es para crear cantidad de salas, sino para redistribuir las competencias, de modo tal que eso es el tema que nos convocan de manera específica, como señala el señor Durresti. La otra materia habrá que analizarla en alguna otra oportunidad. Muy bien. Y aquí se pasa, perdón, Adelante, como te juez a la Corte. Bien. Bueno, dada esta discusión, ahora corresponde pasar al capítulo del Ministerio Público y Defensoría Penal Pública para saber cómo están resolviendo el tema. ¿Sí? Presidente, sí, lo que sucede, y es parte de lo que ha salido ahora en lo que se ha expuesto y lo que se ha comentado y las dudas, es que nosotros en el documento que planteamos una modificación al texto original de todas las normas que dicen relación precisamente con el modelo de especialización, haciéndonos cargo de estas dudas. Ya decía Francisco Maldonado, en el proyecto original uno podría denominar una mayor flexibilidad respecto a que incluso se podía determinar por el Poder Judicial una ampliación del territorio para el cual iban a tener competencia las salas especializadas. Y eso generó dudas en la comisión y eso nos hizo volver atrás y revisar ese modelo. Y hoy en día traemos una propuesta de un modelo bastante más rígido en ese sentido, donde el territorio no queda sujeto a alguna decisión posterior del Poder Judicial o de coordinación, sino que queda limitado en la ley. Lo único que se establece este modelo de gestión, que se ha hablado la posibilidad de aumentar número de salas, pero ya no que quede radicado en el comité de jueces de un juzgado de garantía. ¿Por qué menciono esto? Porque esto impacta en una serie de normas que fijan el modelo de especialización, que están por un lado contenidas en la propia ley 20.084, la ley de responsabilidad penal adolescente, después en las normas del Código Orgánico de Tribunales que establecen este sistema de salas especializadas y de salas preferentes, y después eso redunda en normas a consecuencia de ello de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público. Es por eso que en este documento que traemos viene con un orden lógico para poder entender lo que parte con las primeras modificaciones a los artículos 29 bis y 29 ter de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego al Código Orgánico de Tribunales y luego las normas orgánicas referentes a ambas instituciones. Por lo tanto, lo que sugerimos es este orden de revisión para poder entender ese modelo. Y como son modificaciones a lo que estaba en el proyecto original, deberíamos partir desde el artículo 29, que es el modelo de especialización. Sigamos el orden de este documento. Lo que estamos diciendo. Presidente, sí. Solo como preámbulo, para que no nos, para que tengamos la panorámica.
La propuesta original, hasta el momento previo a la suspensión de las sesiones, consideraba básicamente dos tipos de reglas. Un sistema de especialización de tribunales de carácter mixto. Por un lado, había algunos lugares donde iba a haber una sala especializada acorde a volumen de trabajo, y en los demás lugares una preferencia en base a la organización de la agenda. Eso en cuanto a la orgánica. Y en aquellos lugares donde existiera una sala especializada, se exigía contar con fiscales y defensores que también tuvieran esta misma radicación de especialización y de exclusividad. Y eso implicaba que de alguna manera suprimíamos todas las reglas de suplencia, subrogancia y establecíamos más bien la necesidad de que esta formación estuviera presente en fiscales titulares, en defensores titulares. Se confiaba básicamente, a efecto de los soportes económicos, en la reorganización de la distribución de causas dentro de cada institución y además de esto agregamos una especialización de unidades centrales en la Fiscalía a nivel de Corte de Apelaciones y en la Fiscalía Nacional y en la Defensoría a nivel de la Fiscalía Nacional. Nosotros, a propósito de las dudas que se plantearon en la última sesión, nos juntamos con las diversas instituciones y, en primer lugar, ratificamos la idea de una especialización mixta, pero revisamos un poco la propuesta que había sido planteada en el texto de las indicaciones que conoció la comisión. Básicamente para nosotros el criterio fue el criterio práctico que nos transmitían las propias instituciones y testeado evidentemente con el soporte que nos dan las cifras o los números para los efectos de poder asumir responsablemente que donde se va a especializar haya carga de trabajo suficiente y no tengamos holguras que son indeseadas por razones de eficiencia. Y eso nos lleva a plantear en la distribución de zonas algunos cambios. En la zona metropolitana, lo anticipo, en el segmento que hoy día conoce el Centro de Justicia, estamos suprimiendo la competencia sobre la comuna de Colina por razones de traslado, distancia, etcétera, y el volumen al mismo tiempo nos permite darle un tratamiento diferente a esa zona en particular. Conversamos con las instituciones, por ejemplo, en todo lo que es el sector sur de la región metropolitana, que en la propuesta original estaba radicado en San Bernardo mismo, la competencia total, y más bien las propias instituciones nos transmitieron la necesidad de diversificar. El volumen de causa nos da para tener un juez especializado en el Centro de Justicia que conoce de la zona sur, otro juez especializado en San Bernardo y otro en Puente Alto, sin necesidad de integrarlo completamente. Las propias instituciones nos transmitían que era más fácil la gestión de especialización si lográbamos tenerlo por separado, de modo tal que los mismos 3 jueces que en la propuesta original estaban en el Centro de Justicia, en San Bernardo, los vamos a dejar en cada una de sus unidades jurisdiccionales y eso facilita un poco las cosas. Lo mismo en la zona de Concepción, donde ya se especializa Concepción y Talcahuano, estamos agregando Chihuayante y Hualqui a la competencia central. Se revisó también el volumen de distribución de causa, que actualmente tenía solo sala especializada en Valparaíso y Viña, y lo vamos a concentrar en Valparaíso para facilitar precisamente la integración de fiscales y defensores respecto de toda la región. Y analizamos en paralelo que se nos solicitó La Serena, Coquimbo, Puerto Montt, Puerto Vara, y por razones de gestión no teníamos mayor problema, pero el volumen de causa no nos permite asegurar que va a tener una competencia suficiente como para que un juez esté dedicado 24/7, de modo tal que esa parte tenemos una pequeña diferencia con la Defensoría que nos había planteado evaluar esta alternativa. Y dentro de un también consenso se resolvió agregar una noción distinta, no solamente sala exclusiva o distribución preferente de agenda, sino que también en algunos lugares donde haya distribución preferente de agenda, que dejáramos esa asignación de causa en una sala. O sea, el lugar que tiene tres salas, en lugar de que por agenda concentremos las causas programadas los días jueves y viernes de responsabilidad penal de adolescentes en la 1, en la 2, en la 3, que siempre que haya que concentrarse haga en la 1, cosa de favorecer precisamente la gestión. Y se resolvió que en todas las capitales regionales donde no existiera una sala especializada, de aquellas que están definidas por ley, va a funcionar esta sala preferente, y también en aquellos lugares donde se concentran los centros de cumplimiento, como por ejemplo Colina, porque entendemos que el volumen de causas va a permitir efectivamente que la gestión sea más habitual en este tipo de causas. Pensemos que todo el régimen de cumplimiento, sustitución, remisión final de condena pasa a ser muy vital en el curso del desarrollo de la ley, de modo tal que también queremos incentivar, a pesar de que el volumen de causa no nos permite tener una concentración mayor de exclusividad. Eso yo diría en términos generales la propuesta orgánica es lo que traemos como modificaciones. Lo que acaba de mencionar en relación a la posibilidad de ampliar jueces, sala o territorio, jueces, Corte de Apelaciones, sala,
Corte Suprema con informe favorable a la Comisión Coordinadora, territorio se suprime, y yo diría que eso es esencialmente lo que traemos a nivel de orgánica. Y en materia de los actores, estamos eliminando las restricciones que existían en materia de suplencia y subrogancia, como tal que va a poder operar en términos normales, y solo exigimos que el suplente o el subrogante tenga una formación especializada, pero no va a tener dedicación exclusiva. Esto, la verdad, ahogaba bastante a las instituciones por el hecho de tener, entre comillas, congelado un segundo fiscal para los efectos de poder suplir o subrogar. Vamos a permitir que operen las reglas normales y habituales, pero con la única exigencia de que el que subrogue o supla, que no va a tener dedicación exclusiva, sí tenga al menos la formación especializada. Simplificamos las normas orgánicas de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, básicamente a efecto de hacerlo menos engorroso, por petición básicamente de ambas. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, destaca el hecho de que estamos suprimiendo la unidad regional. La Fiscalía entiende que básicamente lo puede administrar desde el nivel central, sobre todo por el volumen de causa, y en el caso de la Defensoría Penal Pública pasa algo equivalente con la forma como ellos están trabajando la especialización dentro de la unidad nacional, y existe un incremento acorde a lo que pudimos calcular. El reforzamiento de la Defensoría Penal Pública se materializó hace pocos años. En el caso del Poder Judicial, los lugares donde podía existir problemas de distribución de causas que generaran la necesidad de un juez adicional está resuelto con los 110 nuevos jueces, y donde teníamos un problema que era con la Fiscalía, se está haciendo un esfuerzo para favorecer un incremento de fiscales, más allá de los que concedía la Ley 20.084 original. Todo eso, de alguna manera, es lo que está reflejado en el texto que empezaríamos a revisar. Primero, por las normas generales de especialización en la 20.084, luego Código Orgánico de Tribunales, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de Defensoría Penal Pública. Ese sería el... Muy bien, muchas gracias. Yo estaba mirando muy por encima del documento, lo que acabamos de recibir, digamos, pero me preocupa que desaparezca la unidad técnica de responsable penal adolescente en tanto el Ministerio Público como en la Defensoría. Creo que se nos dijo acá durante por lo menos un año de tramitación que parte del éxito de este sistema era que tuviésemos fiscales especializados, jueces especializados y defensores especializados. Se nos dieron un conjunto de argumentos al respecto de que si no había la especialización no íbamos a tener éxito en esto porque, cito palabras textuales de ustedes, no es posible pedir a un juez, a un fiscal o a un defensor que en la mañana atienda adultos y en la tarde atienda menores. La eliminación de la unidad técnica me preocupa porque genera, supuestamente, dentro de las funciones tenía justamente la asesoría en la definición de criterios, en la definición de políticas públicas, en la definición o la injerencia en la decisión de política criminal del Ministerio Público. Tenía la unidad técnica un rol que cumplir y se está eliminando. Así que yo me preocupo, digamos, de esta materia. ¿Sí? Sobre ese punto, la verdad no se eliminan. En el caso de la Fiscalía se consagraba una unidad técnica nacional con distribución de funciones y una regional. Y conversando con la propia institución nos dimos cuenta que las funciones quedan suficientemente bien cubiertas, sobre todo por el volumen de carga de trabajo y la conexión desde la Fiscalía Nacional, en lugar de concentrar en las regionales un equipo que probablemente no va a tener la funcionalidad, de modo tal que lo que usted señala se mantiene con la unidad prevista a nivel nacional. Y en el caso de la Defensoría Pública... No regional. Y fue petición directa del Ministerio Público, así que nosotros lo mantenemos. Y nos pareció sensato, ya que son ellos los que de alguna manera organizan el... Y en el caso de la Defensoría Penal Pública, solo se reorganiza como queda dentro de la estructura nacional. En vez de ser una unidad aparte, paralela a estudios, queda integrada dentro de la unidad de estudios, que es la que lleva la correlación general de defensoría especializada dentro de la Defensoría Nacional, también a petición directa del Defensor Nacional. De modo tal que, precisamente, lo que no quisimos hacer fue renunciar a que haya en la Defensoría y Fiscalía Nacional una unidad consagrada por ley, obligada a trabajar la especialización y los criterios de especialización para todo el territorio nacional, y eso se mantiene, solo se reorganiza. Y en el caso de la regional, como digo, a petición de ambas instituciones, que fue algo que hizo sensibilidad en la última sesión que tuvimos, dimos cuenta precisamente de cómo ellos pretenden mejor organizarse. Sin perjuicio de lo cual, sí tengo que hacer presente que en algunos casos se nos solicitó relajar un poco el estándar de obligatoriedad y nosotros preferimos más bien mantenerlo y que su consagración estuviera dada por ley. En el oficio, por ejemplo, del Defensor Nacional, que usted nos recordó en la última sesión, presidente, el Defensor Nacional prefería que esto quedara entregado en general a la unidad de estudio y nosotros nos mantuvimos firmes en el hecho de que era necesario por ley obligar a que se mantuviera la especialización. Y por ende, nuestras palabras siguen siendo más o menos las mismas. Senador Durresti. Había observado algo, pero
más bien en el desarrollo de la discusión de la propuesta, en la propuesta de especialización de actores que hace el gobierno, se hacía referencia a varias cortes en particular y otras quedaban omitidas y se hacía referencia solo a los juzgados de garantía. Pero prefiero que lo abordemos en la discusión en particular, principalmente algo que hablamos en varios lugares. A mí me preocupa a veces esta visión cartesiana santiaguina de distribuir causas, ustedes avanzan para allá, ustedes avanzan para acá, cuando los territorios son tremendamente distintos. Aquí hay dos senadores, perdón que haga la referencia, que representan un mismo territorio, pero la provincia de Arauco nunca ha dialogado con la provincia, o otrora provincia de Ñuble. En buena hora se creó una región y lo hemos comentado conociendo el sector. Yo creo que ahí hay que tener una discusión un poquito más acertada y el principio de acceso a la justicia, de inmediatez. No nos ocurre lo que había en materia de la causal, aborto, las 3 causales, en que el servicio médico legal o los sistemas de atención a una niña que vive en la periferia, y le cité una serie de comunas que, al menos en la historia de la ley, quedarán consignadas con su ubicación, generan una desigualdad frente al niño, niña o adolescente que sufre una situación que activa el sistema judicial y que viven en una ciudad asiento de corte. Entonces, pero prefiero que lo veamos en particular en la discusión. Muy bien, muchas gracias, señor Buenchumilla. Tengo una duda, pero quiero hacer una pregunta. Gracias, presidente. A ver si entendí bien, en el sentido de que hay jueces especializados en todo el territorio, ¿no es cierto? Pero la unidad técnica especializada estaría en Santiago y no en regiones, como se dijo, ¿no? ¿Es correcto eso o no? ¿O entendí, Francisco, bien o mal? ¿Voy de inmediato, presidente? Sí, por favor. Efectivamente, la propuesta original que nosotros trajimos en el texto original del proyecto y que fue ratificado por la indicación el 4 de marzo del año pasado, consideraban una unidad técnica regional en el caso solo del Ministerio Público. No en la Defensoría y no necesariamente en la Judicatura. La Judicatura va a contar con el personal especializado de parte del servicio. Y la verdad es que hay que tener en cuenta que el volumen de causas en general de RPA dentro del conjunto del sistema de justicia criminal son acotadas. Y la estandarización de criterios y la posibilidad de advertir criterios especializados vinculados a la diferencia que presentan los casos de adolescente versus adulto supera un poco en cuanto a estándares lo que es la realidad regional. De modo tal que la propia institución a nosotros nos pareció sensato, entendía que esto quedaba mejor servido si fortalecíamos la unidad nacional de apoyo técnico, con independencia de que la fijación de fiscales y defensores especializados exclusivos se mantiene en todos aquellos territorios donde hay un juez especializado, una sala especializada dedicada al conocimiento exclusivo. Es decir, lo que usted señala es correcto. Los jueces, fiscales y defensores especializados de terreno van a estar en los distintos lugares del territorio nacional conforme a la propuesta del Código Orgánico de Tribunales, y la unidad técnica de apoyo, como fue las unidades de estudio originales en las dos instituciones, está radicada a nivel nacional con línea directa para cada uno de sus fiscales y defensores especializados. Un comentario al respecto. Si uno tiene una mirada un poco más sistémica del funcionamiento del Estado, hoy día tendemos hacia un Estado descentralizado, una cosa sistémica. Así estamos, digamos, con el tema de la elección de los gobernadores regionales, fortaleciendo a las regiones. Ahora, yo entiendo que por economía de escala, por un montón de factores, a lo mejor es conveniente tener una unidad técnica centralizada en Santiago, tal como usted lo plantea. Pero creo que a lo mejor la ley debería contemplar la posibilidad de hacer políticas de desconcentración en la medida que la realidad lo vaya requiriendo y por lo tanto no sea necesario hacer una modificación legal, sino que al organismo se le dan facultades de desconcentración para que en determinadas regiones pueda ir delegando algún tipo de materia. Por ejemplo, la región de la Araucanía que yo represento, evidentemente que requiere fiscales muy especializados en la temática social que tenemos ahí en la región.
Yo creo que es más fácil especializar y tener una unidad técnica ya respecto del funcionamiento de la Fiscalía en la Araucanía que tenerlo en Santiago. Entonces, aceptando el criterio de centralización, sería una facultad de desconcentración, ni siquiera de descentralización, sino que de desconcentración, para los efectos de ver realidades distintas. Presidente, yo entiendo la inquietud, pero pienso que tal vez lo que el Ministerio Público ha solicitado, revisando un poco los criterios que antes habíamos establecido, es que la diferenciación regional en esta particular situación, que dice relación con la responsabilidad penal juvenil, no tiene una diferenciación muy fuerte de región a región, sin perjuicio de que la estructura del Ministerio Público es regional. Si tenemos fiscalías regionales en cada una de las regiones y por lo tanto cada una de ellas tiene en su propia estructura orgánica hoy la facultad de ir adaptando sus políticas según su realidad. Vamos a tener fiscales regionales en cada una de estas, no fiscales regionales, fiscales adjuntos en cada una de estas regiones especializados. Van a ser designados en esa calidad y van a tener dedicación exclusiva a estos temas. Que las pautas comunes sean originadas en un eje central no pareciera ser tan extraño, pero siempre, dada la forma como operan las fiscalías regionales, hay capacidades de adaptación. Y las realidades hoy día, con la actual estructura de cómo opera, por ejemplo, la Fiscalía Regional en la Araucanía, es muy distinta a cómo opera la Fiscalía Regional en Antofagasta o en la Metropolitana, por las realidades que van generando sus propias políticas. Yo tengo la impresión de que la estructura actual del Ministerio Público es descentralizada y esto vamos a tener los propios fiscales especializados en el tema de responsabilidad penal que seguirán pautas comunes de una unidad técnica nacional que va a generar los criterios bajo los cuales deberán actuar. Pero eso no obsta a la especialización, que en este caso no debería ser tan diferente entre una región y otra, dada la naturaleza de lo que se persigue, dada la situación específica que afecta a la delincuencia juvenil. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un debate largo respecto del tema de las instituciones una vez que analicemos el punto. Si les parece, vamos en orden del documento, vamos avanzando en la determinación de cuáles han sido los cambios que ustedes han planteado en este documento y vamos resolviendo. Y vamos a llegar después a la Defensoría y al Ministerio Público, obviamente. Señor secretario. Señor presidente, entonces deberíamos trabajar con el documento que trajo el Ejecutivo el día de hoy, en que vienen proponiendo enmiendas a disposiciones que ya ha visto la Comisión. En algunos casos se tratan de redacciones nuevas a textos que ya estaban aprobados, o en algunos casos se tratan de indicaciones de artículos los cuales no tenían indicaciones, pero que se está proponiendo presentar una indicación. Hago presente esto porque evidentemente al final de este proyecto vamos a tener que abrir un plazo especial para ordenar todas estas indicaciones. Bueno, la primera propuesta es para enmendar el artículo 29 bis. Perdón, una pregunta. Están aquí los representantes del Ministerio Público y la Defensoría. Si les parece, los invitamos a que se sienten con nosotros en la mesa y les pasamos el documento. ¿Tienen el documento ustedes? No. Ah, Regio. Ya. O sea, van a pasar por 10 minutos, además. Sí. Bueno, pero es el gesto. 15 minutos de pausa. No. Es una señal. Una señal. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces, señor secretario. Sí, el primer texto que se modifica es el artículo 29 bis, que aparece en el texto comparado en la página 111 del texto comparado, que es la especialización de la justicia penal adolescente. En relación a esta norma, solo se había presentado la indicación 105, 106, 107 y el Ejecutivo, y 108, y el Ejecutivo viene sustituyendo el artículo 29 bis en los siguientes términos. Hay algunas enmiendas que se deducen por las frases tachadas y además por el color destacado. Leo: especialización de la justicia penal para adolescentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el conocimiento de los procesos referidos a la responsabilidad penal regulada en la presente ley y su fallo, cuando proceda,
corresponderá en exclusiva a las salas especializadas en los lugares en que existieren. En dichos casos, las competencias correspondientes a los fiscales del Ministerio Público serán ejercidas por los fiscales adjuntos especializados en la instrucción de procesos asociados a la responsabilidad penal de adolescentes. Asimismo, la defensa penal de quienes fueron imputados o acusados y de quienes cumplieran condena en virtud de dicha responsabilidad corresponderá asimismo a defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes en la medida en que carezcan de abogado. En dichos casos, los fiscales y defensores que fueren designados como especializados ejercerán dichas funciones en forma exclusiva mientras conserven dicha calidad. El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán la misma asignación de especialización de fiscales y defensores respectivamente, en los lugares donde funcionaren salas, jornadas o días preferentes para el conocimiento de los procesos asociados a la responsabilidad penal de los adolescentes regulada en la Ley 20.084, aun y cuando no sea obligatorio que su desempeño en dichas funciones se ejerza en forma exclusiva. Muy bien. Francisco. Muchas gracias. Los cambios en lo referido a la supresión en el inciso primero de juzgado de garantía, porque ya no hay juzgado de garantía, hay salas especializadas exclusivas, no hay juzgados nuevos, por llamarlo de alguna forma, de modo tal que correspondía suprimirlo. Y la supresión de las dos remisiones a los párrafos o artículos específicos de la ley orgánica tiene que ver con que la regulación que traemos para cada una de las leyes orgánicas es más general, o sea, se consagra a través de reglas más bien de carácter general y no a través de una disposición específica de un párrafo específico. De modo tal que al corresponder a una facultad general, por ejemplo en el caso del Ministerio Público prevista desde ya en el artículo segundo, en el inciso final, como a nivel conceptual, lo vamos a poder revisar, no tiene sentido una remisión técnica a una norma en particular. Y el inciso segundo lo que hace es básicamente ratificar, en el sentido que nos pedía la Corte Suprema, la idea de que la designación especializada de juzgados, fiscales y defensores es exclusiva y ratificar la idea de que en el resto, donde funcionan salas preferentes, las propias instituciones deben propender a la especialización, aun y cuando no tuvieron un desempeño de carácter exclusivo, de modo tal que quedan ambos segmentos claramente identificados. Son más bien menciones de texto que tienden a ratificar esta idea central, más que alguna diferencia de fondo. Muchas gracias. Ministerio Público. Presidente, gracias. Sí, solo preguntar por qué fue eliminada la frase de los juzgados de garantía de adolescentes. Porque ya no hay juzgado de garantía, hay salas especializadas. Me refiero a salas especializadas en juzgados de garantía. Se habla solamente de sala especializada en lugar de la palabra juzgado de garantía, y las salas especializadas en responsabilidad penal de adolescentes son las que son, digamos. No. Sí, su señoría, perdón, presidente. Sí, con su autorización. En realidad, nosotros estamos de acuerdo con esta nueva redacción, con las dos frases que se están cambiando. Nuestra preocupación original era el tema precisamente que usted señalaba de la especialización. En el caso de la Defensoría, para dejarlo claro desde ya, nosotros tenemos por ley 50 defensores especializados de dedicación exclusiva. Y en la actualidad, además, tenemos 11 defensores licitados, también de dedicación exclusiva. Es decir, la dedicación exclusiva nuestra está ya consagrada en la ley desde el punto de vista de los defensores, y esto viene a ratificar en cierta medida lo que ya existe, que en este caso se sobrepasa desde el punto de vista de la especialidad. Senador Pérez. Una consulta que un poco dice relación con la duda que había manifestado el senador Durresti, porque en este artículo dice: cuando proceda corresponderá exclusiva a las salas especializadas en los lugares que existieran. En el caso de la Corte de Apelaciones de Concepción, la sala especializada va solo en la provincia de Concepción, y no hay ni una palabra ni para Arauco ni para Biobío. Entonces, ahí no tendríamos salas especializadas, o tendríamos una forma distinta de desarrollarse. Y si no hay salas especializadas, no habría ni fiscales ni defensores especializados, digamos. La radicación de lugares depende de la fijación de un juez de una sala especializada dentro de un juzgado de garantía, esencialmente. Y esa definición se adopta en el Código Orgánico de Tribunales, que es lo que discutiríamos acto seguido. Acá se consagra el principio general,
con una diferencia importante respecto a la legislación actual. Ya no solo deberá propenderse a la especialización, sino que donde haya juez especializado, sala especializada, perdón, con unidad jurisdiccional especializada, deberá haber un fiscal y un defensor especializado. Ahora, usted tiene razón en cuanto a lo que es el territorio de la región del Biobío. Yo no sé si es mejor que lo revisemos cuando veamos código orgánico, para dar las razones. Sí hacer una mención general, que nosotros recibimos precisamente por razones como las que usted señalaba, la propia visión de las instituciones, porque muchas veces se contrapone el interés de especializar en forma exclusiva a otros intereses que también favorecen la condición de los defensores fiscales y de los involucrados, víctimas y imputados. Y cito precisamente el ejemplo de Colina. O sea, en la región metropolitana, y disculpe que sea región metropolitana, pero creo que el ejemplo es muy bueno, trasladarse desde la jurisdicción de Colina al Centro de Justicia es disfuncional no solo para fiscales y defensores, es disfuncional para el imputado y para la propia víctima muchas veces, de modo tal que la especialización a veces contamina un mejor servicio propiamente del caso. Insisto, no solo para las instituciones. Por ejemplo, se nos citaba mucho el riesgo de quebrantamiento artificial, de que el chiquillo no llegara a la audiencia por un tema simplemente de desplazamiento físico. Nosotros procuramos informarnos respecto a la realidad local de cada una de las regiones a través precisamente de la opinión de las instituciones. Y por eso mencionaba que revisamos Coquimbo, La Serena, Puerto Montt, Puerto Vara, la ampliación del territorio del Juzgado de Garantía de Concepción, y fueron lo que las instituciones nos pidieron, por razones más bien de desplazamiento interno, que pudiéramos analizar. En los demás, ni las propias instituciones entienden que se justifica una radicación de jurisdicción especializada por volumen de trabajo, por distancia, por todos los demás factores, y nosotros tratamos de ser responsables en eso, de medir efectivamente si el volumen de lo que aseguráramos por ley no iba a generar un problema mayor para la gestión o la administración del tribunal, en atención a que, reitero, uno de los problemas centrales en este caso es que los casos son comparativamente muy pocos. Y muchas veces la distancia incluso puede contaminar, si preferimos la especialización, al chiquillo, a la víctima, a los testigos, al fiscal y al defensor, y por ende se puede traducir en un peor servicio, procurando dar el sentido de especialización. Por tal que eso yo pediría si lo podemos tener en cuenta cuando revisemos código orgánico. Lo que usted señala es correcto, pero la definición se adopta en el código orgánico de tribunales, de donde hay una unidad específica, y podemos analizar los casos que estimen pertinentes. Sí, yo tengo una observación más general que probablemente nos devuelve a la discusión que teníamos antes. Es que en el caso de protagonía del senador Pérez Varela, pongamos el caso de un joven imputado en la provincia de Arauco. La justicia especializada va a estar en Concepción. Vamos, que el joven vive en Curanilagua, digamos. Tiene que ir y será juzgado por Concepción. ¿Por el juez de Concepción? ¿O va a ser juzgado por un juez que juzga de jurisdicción común, digamos, adultos y menores en Arauco? Entonces, ese joven imputado no va a tener la posibilidad de que conozca de su causa a alguien que efectivamente tenga una especialización en materia de menores. Y por tanto habría evidentemente una desigualdad ante la ley entre un imputado joven de la provincia de Arauco respecto a un imputado joven de la provincia de Concepción. Mientras al primero lo va a juzgar un juez que no conoce necesariamente la legislación penal juvenil, al segundo sí va a tener esa garantía, pero por lo menos ese conocimiento. Y adicionalmente, en el caso del segundo, va a haber un fiscal especializado en esta materia y un defensor especializado, mientras que, voy a decir no necesariamente, porque puede que la defensoría tenga, no necesariamente será obligatorio la existencia de un defensor o un fiscal especializado en la provincia de Arauco. ¿Cómo se compatibiliza eso con la igualdad ante la ley? ¿Sí? Gracias, presidente. Usted toca dos temas, claro, que son vitales. Yo diría el primer tema tiene que ver con hasta dónde nos tomamos en serio la preferencia por especializar que se nos impone desde la Convención de Derechos del Niño en este tipo de materia. Y el ejemplo que acaba de citar Francisco Geise yo creo que demuestra que se puede. O sea, que técnicamente si las instituciones se toman el papel de tratar de procurar la especialización en ámbitos tan importantes como este, se puede lograr con distribución de carga de trabajo, etcétera, etcétera. Ese es el llamado que hacía la ley vigente hasta el momento actual. Lo que hemos pretendido es tratar de cumplir de manera más perfecta el mandato que emana de la Convención en un contexto que no necesariamente queda cubierto por la garantía de legalidad
jurisdiccional. ¿A qué me refiero con esto? Que no es posible, y todos los sistemas jurídicos sostienen o respetan el hecho de que no es posible conseguir especialización por materia al nivel de especificidad que demandaría la correlación entre este tipo de procesos y los penales generales. Si fuera correcto el que ese puede ser el nivel de especialización técnica, incluso podríamos replicar un argumento como el suyo respecto a la justicia laboral, respecto a la justicia de familia, incluso respecto a la justicia de cobranza laboral, y uno podría sostener que es inconstitucional especializar en una de esas materias, por volumen, frente a los lugares donde queda un tribunal de competencia común, a veces en nuestro país, conociendo de todas estas materias en conjunto. Es decir, se entiende por el derecho procesal que la garantía de legalidad no llega hasta ese nivel de especificidad, de modo tal que es razonable que se establezcan discriminaciones que no serían arbitrarias cuando tenemos un criterio objetivo que así lo determina. Y en este caso el criterio objetivo, que el que se ha sostenido desde los últimos 25 años en Chile, es el volumen de causas que justifiquen carga de trabajo, y que es el que estamos replicando acá. En el caso de justicia de adolescente, yo diría que es una materia considerablemente más crítica que el resto de los temas, porque efectivamente el volumen comparativo de causas es muy poco. Si uno quisiera especializar y decir, vamos a dar un cumplimiento formal al texto de la Convención de Derechos del Niño, y especializamos a nivel nacional, vamos a tener literalmente jueces, entre comillas, con audiencia el lunes en la mañana, el martes en la mañana con control de detención y nada más que hacer. Y eso no se sostiene, porque estamos perjudicando el tratamiento que le podemos dar desde el punto de vista del servicio judicial al resto de las materias, y no tenemos forma de justificarlo en términos de costes. Es decir, no habría un problema de constitucionalidad desde el punto de vista de la especificidad que se exige a la palabra materia como ítem de legalidad, y tampoco parece razonable, por razones de eficiencia, que se especialice hasta ese nivel. Es decir, yo creo que la prevención se puede entender salvada si miramos la experiencia del resto de las justicias especializadas que hemos ido consagrando en los últimos 20 años, y de fondo el llamado a procurar que este mismo ítem de especialización se extienda al resto de la zona es perfectamente posible lograrlo. Hacia eso tiende el inciso final, y tenemos experiencias como la que acaba de mencionar la Defensoría, donde efectivamente se puede lograr. Muy bien, muchas gracias. ¿Estamos ya? ¿Sí? Bueno, sería todo. Váyanse a cumplir el objeto de la sesión, se levanta. Bien.